Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio estar con ustedes una vez más. Este es su espacio, Verdades Bíblicas. Y su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Será un grato honor y un privilegio que usted esté con nosotros durante este tiempo, abordando desde luego estos principios de la palabra bendita de Dios. Estamos llegando a un nuevo año, este año 2022, que sin duda será un año pues donde todo cabe en la soberanía de Dios y en sus designios. No nos oponemos a nada de lo que Dios pudiera decidir o hacer. Él tiene todo bajo control. Dice San Pablo en Romanos 10, ¿quién puede ser su consejero? Imagínese usted, ¿quién puede aconsejar al Dios de la Biblia? Así que todas sus decisiones son correctas, todas sus decisiones y designios son bien recibidos. Solo podemos decirle gracias Dios. Y así de hecho Pablo nos anima a que eso sea lo que tengamos en nuestros labios, dando gracias a Dios por todo, dice San Pablo. Así que con el Señor a mi lado, no importa en qué lugar estemos, lo importante es que Él esté con nosotros. Así que en este año 2022 esperamos el favor, la gracia y todo lo que está en la agenda de Él. Y nosotros nos sometemos a su agenda, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su contexto de vida. No a nosotros, dijo el salmista, a ti sea la gloria, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Así que es Dios el quien toma control en todo el sentido de la palabra. Queremos darle gracias a Dios por este año y desde luego, pues con esto vamos a iniciar nuestro programa para hoy. De antemano agradeciéndole a usted que tiene mucha lealtad a Canal 27. Le rogamos, imploramos que usted esté siempre apoyando este ministerio en este nuevo año. Créame que será de mucho provecho a nuestro ministerio, a Canal 27. Señor, gracias por este nuevo año. Gracias porque tú has permitido muchas cosas. Y hoy en este año, en este inicio de año 2022, rogamos, imploramos misericordia, imploramos que estés con nosotros en todo lo que realicemos, en las decisiones que tomemos, tú estés allí. Bendícenos en el nombre de Jesucristo desde ya. Ruego por las bendiciones materiales que puedan ayudar a que este ministerio de Canal 27 siga expandiendo tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, así que usted está en sintonía de este su espacio Verdades Bíblicas. Queremos entonces iniciar para el día de hoy analizando una de las epístolas favoritas. Yo en lo personal me siento muy edificado cuando me acerco a las cartas de Juan. Y hoy pues especialmente vamos a considerar los 8 versículos de la tercera carta de este libro tan lindo como lo es la tercera carta escrita por el apóstol Juan. Usted este año, no sé cómo comienza, ¿verdad? Para usted que me está oyendo, para usted que me está viendo. Algunos pueden tener 2 o 3 opiniones. Estoy comenzando mal, otros estoy comenzando bien y otros estoy en un balance así, ni bien ni mal. Esas son las posibles hipótesis que tengamos. Yo estoy bien para este año, otro yo comienzo mal este año. Y otro, pues yo me siento así, en medio de lo bueno y de lo malo. Pero en fin, déjeme decirle, Dios prácticamente tiene todo bajo control. Y tal la recomendación que dijo el Señor Jesús, se la dejo muy en claro a usted el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esos temores? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a ese año donde pues todo es ambiguo? Y es ahí entonces cuando necesitamos considerar algunos aspectos con los que
nos bloqueamos o con los que nos enfrentamos constantemente? Bueno, entre de ellos la crisis económica. Es decir, podríamos nosotros sentirnos enfrentándonos a una crisis económica. Eso podría permitir que de alguna u otra manera quite la paz de algunas personas, sobre todo aquellas personas que ponen demasiado su corazón en las riquezas. Eso quita la paz. Yo le animo a tener el balance. Si es creyente, le animo a que no sea muy materializado, no se metalice mucho, y para eso el Espíritu Santo está, para controlarnos, para ayudarnos, para dirigirnos. Para eso está el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice San Pablo que nos dio a su Espíritu para podernos gobernar, controlar y hacer de nosotros, sí, una morada, pero una morada bajo controles, y solo el Espíritu puede hacerlo. Así que dentro de los miedos que enfrentamos cada año o inicio de año es: ¿qué va a pasar con la economía nuestra? ¿Cómo vamos a lidiar con el tema de la crisis económica o de la economía del año? El presupuesto para este año, ¿cómo lo vamos a considerar o a enfrentar? Otra cosa que muchas veces es abrumante es la pérdida de empleo. Es decir, normalmente el año termina y muchas personas a veces se desemplean. Entonces, porque la empresa dice, bueno, terminó el año y hasta aquí nuestro compromiso, y pues se quedó la persona en la nada. Entonces, ¿cómo enfrentar esa pérdida de empleo? ¿Cómo nosotros saber qué vamos a hacer en ese contexto, ¿no? Entonces le estoy mencionando las posibles amenazas que podría enfrentar este año. Pero también podríamos hablar sobre el pago de la renta de la casa, ¿no? Algunas personas no tienen un patrimonio aún, así que nos enfrentamos a qué va a pasar con el pago de la renta de este año, de esta casa. No tengo un presupuesto, pero aquí estamos. Entonces empezamos como a entrar en esa duda. También, ¿qué vamos a hacer con la deuda que se ha adquirido? Hay personas que por alguna razón adquirieron una deuda bancaria, entonces entra y eso como que bloquea la mente, el corazón de una persona. También puede ser una enfermedad detectada, es decir, estamos frente a un mundo que nosotros somos vulnerables frente a un mundo que cada vez nos presenta nuevas enfermedades. Es decir, todo es nuevo y aparecen también enfermedades novedosas. ¿Cómo enfrentar esa crisis, no? ¿Cómo enfrentar esas situaciones? Esa enfermedad detectada que no estaba dentro de nuestra agenda lidiarla, y ahora hay que lidiar con ella. Todos esos aspectos bloquean muchas veces el corazón y la mente, y hay razón, somos humanos, somos personas. Jesús se identificó de hecho con nosotros, pero mire, le dijo la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Le dije que hoy sería la tercera carta, pero le cito la primera carta de Juan 4, 18. El pasaje dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así dice Juan. Mire qué premisa divina más maravillosa, muy contundente. De nuevo, que el verdadero amor echa fuera el temor. Eso es prácticamente lo que tenemos de parte del Espíritu Santo a nosotros. Ahora, ¿quién provoca, quién protagoniza el verdadero amor? Note que no dice que el amor, dice que el verdadero amor. Por lo menos en las Escrituras tenemos tres tipos de amor. El amor fileos, aquello que se da entre amigos. El amor eros, aquello que se puede dar en una pareja de esposos o de amantes. Ahí se manifiesta el amor eros, de erotismo. El amor fileos, aquel amor entre amigos. Pero ¿cuál es ese amor verdadero? Bueno, hay un tercero que aparece en las Escrituras como el amor ágape, el amor de Dios. El amor que de Dios proviene, el amor que tiene Dios y que se manifiesta de Dios hacia
lo inservible. En este caso, su amor ha sido desparramado en lo inservible, que ha sido usted y yo, si somos creyentes. Es decir, que siendo nuestro corazón un lugar malo, enfermo, ¿sí? Porque nosotros somos de nacimiento enfermos espiritualmente hablando. De hecho, Pablo presenta el diagnóstico del hombre en Romanos 3. Justo ni aun uno. Ese es el diagnóstico final. Justo ni aun uno. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva, encontramos que el verdadero amor, el amor de Dios, dice primera carta de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero aquí se habla del amor de Dios, del amor del Padre, derramado, desparramado. Romanos capítulo 5, verso 4 y 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces implica que el Espíritu en nosotros produce el verdadero amor. Y es ahí cuando ese verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué temor? ¿Qué tipo de temor? Bueno, como hemos hablado de cómo enfrentar nuestros temores en este año, cómo enfrentar esos temores para este ciclo 2022, cualquier cosa puede pasar, mis queridos, cualquier cosa puede ocurrir. Ya tuvimos la experiencia desde el año 2020, se sumó el 2021, una ola tras otra. Al final ya ni se sabía por dónde estábamos, si en primera ola, segunda ola, se hablaba de una tercera ola, ya al final pues parecía que todo estaba sumado. Y estoy hablando de la pandemia, del COVID-19. Eso vino a inestabilizar muchos sectores, muchos aspectos de la vida. Pero hoy que nosotros tenemos la oportunidad de estar iniciando este nuevo ciclo, ¿cómo enfrentaremos nuestros miedos? ¿Cómo enfrentaremos nuestros temores? ¿Cómo enfrentaremos esa vulnerabilidad, ese déficit que muchas veces está allá dentro de nosotros? Solo será posible con el verdadero amor. Ahora, ¿quién provoca, quién protagoniza el verdadero amor? Bueno, el Espíritu Santo. Él es el único que provoca, Él es el que protagoniza el verdadero amor. Y entonces ese verdadero amor en nosotros, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, versos 22, es amor. Lo primero que aparece en esa colección, en esa comunidad de frutos de Gálatas 5, 22, es el amor, es preeminente ante los demás frutos. Entonces el verdadero amor originado, protagonizado por el Espíritu Santo, echa fuera el temor. Entonces, ¿el temor de qué? Comenzamos por lo menos mencionando 5 cosas que pueden preocuparnos para este año. 1, la crisis económica. ¿Cómo puedo yo enfrentar la crisis económica? 2, ¿cómo puedo yo enfrentar la pérdida de empleo? ¿Cómo puedo yo lidiar con el pago de la renta de la casa donde estamos, donde está mi familia? ¿Cómo puedo yo enfrentar esa crisis o esa deuda adquirida en el banco? ¿Cómo? ¿Cómo lidiar con esa enfermedad que se detectó y que no estaba presente el año pasado? ¿Cómo? Entonces, solo podrá ser posible cuando el verdadero amor esté en nosotros. Solo de esa forma será posible. Por lo menos 3 cosas elementales que yo quiero comunicarle en esta primera fase de cómo enfrentar esos temores. Y número 1 es la dependencia de la soberanía de Dios en todo. La dependencia de la soberanía de Dios. Yo necesito entrar en la voluntad de Dios. Yo necesito entrar en la voluntad de Dios. Yo necesito entrar en su soberanía, en su voluntad. Yo debo de descartar la idea que Dios entre en mi voluntad, o que entre en mis caprichos, o que entre en mis decisiones, o que entre en mis tristezas. Yo debo de entrarme en su voluntad, porque en su voluntad hay sabiduría, en su voluntad hay riqueza, en su voluntad hay espiritualidad, en su voluntad hay
decisiones firmes, fehacientes. Porque cuando yo estoy dentro de su voluntad, hay una serie de riquezas que a la luz de la Biblia están definidas para mí como hijo o como hija de Dios. Y no estoy hablando de riquezas, que aunque no dudo que el Dios de la Biblia puede proveer, y no dudo que el Dios de la Biblia puede canalizar aquello que me hará falta para enfrentar, pero debo de, sobre todo, descansar en su soberanía. Debo de descansar en su voluntad. Debo de adentrarme en sus designios. Pero algo más que yo debo sumar a que ese verdadero amor, el amor de Dios en mí, echa fuera el temor, es que deba de ser dirigido por el Espíritu Santo. Deba de ser dirigido, direccionado por el Espíritu del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18, Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, la llenura del Espíritu es la verdadera plenitud, donde el Espíritu lo que hace es dirigirme y guiarme. El Espíritu lo que hace es encaminarme a toda justicia y a toda verdad, a toda justicia y a toda verdad. Debo de saber que en este enfrentar a un nuevo ciclo, enfrentar a un nuevo periodo de la vida, a un nuevo año que es desconocido y ambiguo, y como una cama recién tendida, yo espero este nuevo año, y donde yo sé que muchas veces, soy honesto, ¿verdad? En ello se van arrastrando algunos asuntos. Y eso bloquea, como lo que acabamos de mencionar, desde una crisis económica hasta una enfermedad detectada, o la deuda del banco, o la rentabilidad del local o de la casa, el negocio, mi presupuesto, etcétera. Entonces, debo de mantener una sincera y saludable relación con Dios, una sincera y relación saludable con Dios. Yo necesito cultivar esa buena relación. Yo necesito cultivar esa buena comunión. Y en Romanos capítulo 12, el Señor mismo, a través del apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, necesito entonces entender la buena voluntad de Dios en mi vida, la parte agradable de Dios en mi vida y la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Y solo será posible si yo me someto a ese contexto, a ese ambiente de vida espiritual. No se mueva de su lugar. Estamos en su espacio Verdades Bíblicas, iniciando este año 2022, y no dudando que este tema de hoy nos ayuda a cómo enfrentar nuestros temores y nuestros miedos, cuales muchas veces acarreamos para este año 2022. Regresamos después de este espacio musical. Que Dios le bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y en
yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Estamos en este su espacio Verdades y bienvenidos a este su programa. Si usted no estuvo en el set anterior, pues está ya en este segundo bloque de nuestro espacio Verdades Bíblicas. Estamos abordando un tema que para mí en lo personal me ha edificado, tomando en cuenta las cartas del apóstol Juan que han sido citadas hasta el momento. ¿Cómo enfrentar nuestros temores? ¿Cómo enfrentar los miedos que a veces arrastramos de un año hacia otro? ¿Y cómo podemos enfrentar eso que a veces nos bloquea, ¿sí? Desde una crisis económica, desde una pérdida de empleo, desde el pago de la rentabilidad de la casa, desde la deuda adquirida en el banco. ¿Cómo lidiar con la enfermedad que se detectó en un miembro de la familia o en mí mismo? Y hasta una ruptura de familia, los problemas de casa. ¿Cómo poder lidiar? ¿Cómo poder enfrentar? Bueno, primera carta de Juan 4:18, Juan ha dicho que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Quién provoca el verdadero amor en nuestras vidas? Dios a través de su Espíritu Santo. Él nos dejó a su Espíritu morando en nosotros del día en que creímos en Él, y pues debiéramos de aprovechar su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo? Dejando que nos llene constantemente, y esa llenura nos lleva propiamente a mejores direcciones. Necesitamos una dependencia absoluta de su soberanía, ¿verdad? Cuando nosotros dependemos de su soberanía, entonces dejamos que nuestra vida como tal se someta a su voluntad y no Él a nosotros. Entonces dependemos de su consejo, dependemos de su designio. También decíamos que necesitamos ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Solo de esa forma podríamos enfrentar los temores y los miedos con ese verdadero amor en nosotros a través de su Espíritu. De esa forma lo vamos a ir enfrentando. Mantener una vida sincera, saludable, como en comunión con Él. Una vida saludable en comunión con Él. Vea usted que cuando me acerco a la tercera carta del apóstol Juan, bueno, encuentro precisamente 8 versículos que nos ayudan a entender el trato del Espíritu Santo con nosotros. Gallo, que es la persona que aparece en el versículo 1, es el receptor inmediato, pero ese hombre llamado Gallo nos representa a nosotros. Ese hombre Gallo, aparte de no ser judío, ser gentil, nos representa a nosotros los de la iglesia, los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Bueno, ¿en qué? Debiéramos, para iniciar, considerar lo que el Espíritu Santo quiere para Gallo. Dice el verso 1, el anciano, hablando de Juan, quien es el autor, a Gallo, amado a quien amo en la verdad.
Dice el texto que toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que detrás de Gallo hay alguien que impulsa a Gallo a decir estas palabras. Detrás de Juan, sí, hay alguien que le impulsa a decir estas palabras. ¿Y qué palabras son las que está diciendo Juan? Amado a quien amo en la verdad. Si el Espíritu Santo es el autor, si Él es el autor principal, si Él es el agiógrafo principal, si Él es la persona principal que maneja la orquesta bíblica, entonces es el Espíritu Santo el que está hablando y el que está diciendo que ama a Gallo y lo ama en la verdad. El Espíritu Santo nos ama y nos ama en la verdad y nos ama con verdad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, para que nos ame y para que alguien ame, debe de estar cerca, debe de convivir, debe de condescender, debe de interrelacionar. Entonces, eso produce amor. Eso produce una burbuja de cariño, de sensación, de aceptación. Entonces, eso analógico que acabo de decirle es para poder simplemente hacer una relación de lo que el Espíritu Santo quisiera con nosotros durante este año. ¿Qué quisiera en realidad el Espíritu Santo? Amarnos en verdad, y nos trata de amados y nos dice que nos quiere amar en la verdad. Pero para ello necesitamos entrarnos a la burbuja. En el set anterior dije que es necesario que el verdadero amor que está y que debe estar en nosotros eche los temores de las crisis económicas, de las pérdidas de empleo, de los pagos de la rentabilidad, la enfermedad detectada. Está bien, no podemos nosotros desajenar las realidades que pasan. No, está bien, pero eso no nos desgaste, eso no nos dañe, eso no nos provoque daños colaterales. No, el apóstol Juan le dice a Gallo, amo en la verdad, te amo en la verdad. El Espíritu Santo nos ama con verdad. Es más, Él geme por nosotros con gemidos indecibles. Él lo hace. Ahora, solo puede gemir a alguien que siente, solo puede gemir a alguien que acompaña, solo puede gemir a alguien que sabe lo que está pasándole al compañero. Usted y yo somos morada del Espíritu, pero a la vez somos compañeros del Espíritu Santo. Él hace equipo con nosotros en esta tierra. Así que si Él hace equipo con nosotros, eso implica que Él, al gemir, es porque sabe nuestras situaciones, conoce nuestras situaciones, conoce nuestras condiciones. Él evalúa quiénes somos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que lo hace con gemidos indecibles. Imagínese usted. Entonces, vale la pena saber que cuando Juan dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, detrás del hermano Juan, es el Espíritu Santo el que está hablándole precisamente a Gallo y a nosotros, los receptores en el contexto general. Amado, dice el verso 2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vea el deseo del Espíritu Santo, qué lindo, ¿no? Desea que sea prosperado. Pero aquí no estamos hablando propiamente, y los contextos no son propiamente de dinero, aunque no dudo que están y forman parte de la agenda del Espíritu Santo para provisión de nuestras necesidades. Pero más allá hay aspectos de mayor valor. Y entre esos aspectos de mayor valor que tenemos aquí está la espiritualidad, que es lo que aparece en el mismo verso 2, y es la salud. Ahora, en ese contexto de salud, más allá de la salud física, necesitamos salud espiritual. Necesitamos salud mental, mis queridos. ¿Cuántos creyentes o cuántas personas no tienen salud mental? Pero porque el Espíritu del Señor, esa persona no ha dejado que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor los llene, los dirija.
Es necesario que tengamos salud mental, es necesario que tengamos salud espiritual. Eso es importante, de allí dependen muchas cosas, muchas cosas. No nos bloqueemos, no dejemos que estos adversarios nos bloqueen, no dejemos que estos enemigos acérrimos nos bloqueen. Les pondremos un nombre: el enemigo llamado crisis, el enemigo llamado pérdida, el enemigo llamado pago, el enemigo llamado deuda, el enemigo llamado enfermedad, el enemigo llamado ruptura. Esos enemigos no nos bloqueen. Esos enemigos no nos empañen, no nos desenfoquen. Y solo será posible, mis queridos, que cuando enfrentemos este nuevo año, ciclo 2022, lo hagamos pensando que el Espíritu Santo, lo hagamos con convicción, que el Espíritu Santo nos ama en la verdad, y eso es lo más maravilloso, nos ama en la verdad, y su amor puesto en nosotros echará fuera el temor. Echará fuera el temor, porque así dice la Biblia, así dice primera carta de Juan 4:18. En el versículo 2 hay una integralización de elementos: deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Pero no le está diciendo el Espíritu Santo que en esas cosas que lo haga prosperar usted ponga su confianza. No, le está diciendo que desea que usted prospere en todas las cosas, pero le dice: ten en cuenta que tu salud es principal, primordial. Pero la salud, ¿en qué contexto? Pero más allá de la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Así como prospera tu alma, ese es el contexto. Prosperidad del alma, la prosperidad de la espiritualidad en la vida de la persona. Eso permite el desbloqueo de estos enemigos acérrimos que acabamos de hacer mención. Versículo 4, vea usted que esta palabra verdad está muy intrínseca en esta tercera carta de Juan. Dice en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es ese gozo? Dice Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hasta aquí el Espíritu Santo por medio de Juan ha dicho que nos ama. Hasta aquí el Espíritu Santo nos ha dicho por medio de Juan que desea que prosperemos y que tengamos valor espiritual, porque Él desea que nuestra alma tenga ese sentir, ese sentido de pertenencia y de identidad con Dios. Hasta aquí el Espíritu Santo por medio de Juan nos dice algo muy definido: no tengo yo mayor gozo. ¿Cuál es el mayor gozo del Espíritu Santo? Bueno, que nosotros no estemos bajo prisión, bajo tutela de estos enemigos. Ese sería la misión del Espíritu Santo en contexto a lo que pueda pasarnos. Dice el Espíritu Santo que este es su gozo, que sus hijos anden en la verdad. Necesitamos dar testimonio de la verdad, necesitamos emprender un aspecto de transparencia, la verdad por sobre todo, la verdad en todo. Entonces, necesitamos caminar con la verdad, necesitamos saber que Él nos ama en la verdad. Y de saber que ese verdadero amor ya en nosotros echará fuera cualquier tipo de temor, cualquier tipo de temor. En el versículo 5, Juan nos dice algo que llama mucho la atención: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Juan elogia el trabajo, la labor, el tema del servicio y de la excelencia con el que el hermano Gallo está en comportamiento plus? Y Juan, a través del Espíritu Santo, está felicitando al hermano Gallo, porque al final, mis queridos, no solo veamos por los fines personales. O sea, dejemos de ser egoístas por ese lado. Pensemos en la misión, pensemos en otro, pensemos en nuestros hermanos, pensemos en el más cercano a nosotros.
De esa forma, entonces vamos a empezar a ver cómo el Espíritu del Señor va generando en nosotros ese amor cultivándose propiamente. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a enfrentar de algún modo los temores. Y los temores que ya hemos visto, que ya hemos considerado, pues son los que muchas veces nos querrán traer a pique, nos querrán dañar, nos querrán acorralar. Pero en ese ambiente de estar acorralados o de sentirnos acorralados, necesitamos reaccionar. Y solo será posible por la ayuda del Espíritu Santo que ya vive en nosotros, que ya mora en nosotros. Solo dejar que el Espíritu nos ayude, nos guíe y nos dirija. Bueno, no se quite usted del lugar donde está. Estamos abordando esta tercera carta del apóstol Juan en este inicio de año 2022. ¿Cómo enfrentamos nuestros temores? Y solo será posible con la ayuda del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Regresamos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dios no nos dio espíritu de cobardía, mas de poder y de dominio propio. Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestra vida, la vida es Jesús y su gozo nuestra gran fortaleza. De nuestra vida, la vida es Jesús y su gozo nuestra gran fortaleza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, mas de poder y de dominio propio. Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Propio, Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Muchas gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Gracias, créanme, porque si no fuera por ustedes, este programa y este canal, pues no estuviera. Sabemos que dependemos de Dios, pero también estamos conscientes que Dios ha puesto a ustedes como colaboradores para este ministerio y para estos programas. Así que gracias por ser fieles. Y no dudo que este año 2022 ustedes seguirán con ese principio de lealtad sirviendo a este ministerio, porque este ministerio pues es de Dios. Estamos abordando un tema muy peculiar, pues cada inicio de año nos enfrentamos con los monstruos, nos enfrentamos con gigantes. Y pues la excepción no era en tiempos bíblicos. Vemos aquí Juan escribiendo una carta en tiempos muy difíciles, porque el cristianismo en el primer siglo enfrentó una serie de situaciones y de circunstancias. Nosotros tenemos otros contextos, otros ambientes con los que peleamos, enfrentamos constantemente. Y decíamos al inicio de este programa que entre los monstruos enemigos nuestros está la crisis económica, puede ser para este año, la pérdida de empleo para alguno de los que me está oyendo o viendo. Es decir, yo no puedo generalizar que esto sea para todos, pero sí en algunos aspectos esto va a dañar a algunos, porque el ser creyente no quiere decir que siempre estaremos en la nube. No, el ser creyente, cristiano, evangélico, el haber nacido de nuevo es para tener vida eterna. Pero eso no quiere decir que estemos desajenados a situaciones y circunstancias que la cotidianidad de la vida nos trae. Y sobre todo cuando vivimos en un mundo caído, en un mundo que no es el cielo, en un mundo que es mísero, en un mundo donde el Dios de este siglo es Satanás. Entonces no podríamos pensar que ser creyentes es vivir en las nubes y vivir de gloria en gloria. No, eso es otro tipo de evangelio que lo ha minado lamentablemente. Pensar que los evangélicos siempre tenemos que tener dinero o siempre tenemos que andar en lujos. No es así, la realidad no es así. El cristianismo debe de entender que la fe cristiana es para salvarnos. En el Señor Jesucristo tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el propio infierno, pero eso no nos desajena a la cotidianidad y a los embotes del día a día. Sin embargo, sí tenemos herramientas y tenemos desde luego a la luz de la Biblia respuestas. ¿Cómo enfrentamos entonces nuestros temores? Bueno, primera carta de Juan 4:18, el propio Juan ha dicho lo siguiente, que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el verdadero amor? Aquel que opera por el Espíritu Santo puesto en nuestras vidas. Y a través de ese verdadero amor, entonces el temor y el miedo tiene que esfumarse de nosotros. Así que desde esa perspectiva encontramos que Juan entonces le dice al hermano Gallo que está agradecido al Señor. ¿Por qué? Porque él es un colaborador. Y es lo que decíamos en el bloque anterior, no tenemos que ser egoístas. ¿Cómo podemos enfrentar los temores? Sirviendo. O sea, no podemos dejar que estos monstruos nos encorralen, sino necesitamos tener una mente más holgada, más dirigida por el Señor, por su palabra. Mire, el apóstol Pablo habla de las respuestas y de los resultados de vivir una vida con el verdadero amor. Ese verdadero amor en nosotros, el apóstol Pablo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias a Dios en todo. Estoy en Efesios 5, 19, 20 y 21. Es decir, es increíble porque Pablo a través de ese pasaje lo que está diciendo es que hay un resultado muy impactante en la vida de los que somos creyentes. Es decir, viene la adoración, viene la gratitud, viene la alabanza y viene de hecho un momento de calma en el Señor cuando somos dirigidos por Él. Y entonces empezamos a servir y desbloqueamos nuestra mente de estas cosas que no dudo que cuando la realidad es que siempre las tendríamos o las vamos a tener, pero cuando uno empieza a servir, cuando uno empieza
a manejar desde una perspectiva con más resiliencia, con más calma, dirigido por el Espíritu Santo, Él traerá luz, Él traerá ciencia a nuestras vidas para poder enfrentar estas circunstancias y dilemas que del diario vamos a enfrentar. Versículo 6, el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, dice, las cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, una cosa muy elemental es esto. Vea usted que el hermano Gallo lo que tenía más allá de dinero, es lo que tenía más allá de dinero, de economía. Lo que tenía Juan en realidad, Gallo, era un hombre de excelencia, un hombre de servicio, un hombre abnegado, un hombre que estaba dispuesto a ser colaborador al 100%. Pero sobre todo lo que Juan le dice a Gallo es el amor que opera en él. De nuevo recordando, ¿qué es lo que echa fuera el temor? ¿Qué es lo que echa fuera el miedo? Pues el verdadero amor en nosotros. Y Juan está haciendo alusión de ese amor, del amor de Dios derramado en nuestros corazones, del amor de Dios, sí, a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Juan entonces dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es decir, el hermano Gallo reflejaba ese principio muy fundamental y muy absoluto como lo es el amor. Y dice Juan, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje, hablando de que él se comportaba como un colaborador de aquellos que predicaban y enseñaban el evangelio de Jesucristo en aquel momento. O sea, Juan prácticamente está elogiando al hermano Gallo por esas características o esos perfiles que lo definen como tal. Vale la pena, mis queridos, saber que el Espíritu Santo propiamente es el que trabajará y desarrollará en nosotros una serie de aspectos para poder enfrentar los monstruos que constantemente que se nos vienen, que nos atizan. El Espíritu Santo lo hará. Versículo 7, Juan sigue diciendo por el Espíritu, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. De nuevo se usa la palabra verdad. Es decir, si tenemos aquí los valores del reino están bien definidos. Son los valores que debiéramos nosotros de tomar. El amor, la verdad, que son valores que aparecen aquí con mucha preeminencia. Aparece también el valor de la excelencia y del servicio, de la hospitalidad. Son valores con los que nosotros debiéramos identificarnos, porque esos valores van a permitir que yo entonces pueda tener una mejor salud mental, tenga yo mejor un ambiente emocional más sano. Porque si yo me radico en esos monstruos como la crisis, como la pérdida de empleo, y yo empiezo yo a meterme a un vaso de agua, me voy a ahogar y no tendré una deliberalidad emocional ni mental, porque eso va prácticamente va a parar mi vida, va a detener mi avance. Mientras que si yo empiezo a deliberar, a sectorizar, a hacer que mis agendas se definan, Cristo sea el centro, el Espíritu Santo lo sea, y yo empiezo a definir ciertos valores que veo en las Escrituras y los empiezo a echar a andar, mi vida estará más holgada, mi vida estará más plenamente definida. Y entonces el verdadero amor por el Espíritu Santo que mora en mí echará fuera el temor, poco a poco, lo echará y lo echará. Y llegará un momento en que vamos a sentir una vida más plena y poder decir como el apóstol Pablo dijo, porque no lo dijo en un momento fácil, lo dijo en un momento difícil. Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego. Entonces Pablo estaba en una cárcel cuando escribe la carta a los Efesios, pero luego en el capítulo 6 Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo esto que yo les acabo de mencionar, Satanás los toma como juguetitos en sus manos
Y aunque Él no los haya provocado, tal vez usted los provocó, Él los toma como juguetes y estos son los artefactos que Satanás usará para querernos destruir, queriéndonos quitar la paz, queriéndonos oprimir, queriéndonos meter a una burbuja de presión. Y eso traerá una serie de desajustes a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo morando en nuestra vida, mis queridos, es elemental para la vida. El Espíritu del Señor en nosotros no solo marcará un código de ética que nos ayudará a saber relacionarnos con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Gálatas 5:22, y con esto quiero ir terminando, se nos amplían los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino y con los que yo debiera de identificarme constantemente? Amor, gozo y paz. Así dice Gálatas 5. Amor, gozo y paz. Paciencia, bondad, benignidad. Fe, mansedumbre y templanza. Son 9 valores que están ahí intrínsecamente ligados que en mí se pueden cultivar. Mire, si yo cultivo el amor, el gozo y la paz, me servirán para conmigo mismo, mi agenda personal, en mi agenda como individuo, yo necesito amor, gozo y paz, como agenda, como individuo. Usted la necesita. Como individuo usted necesita amor, gozo y paz. Solo el Espíritu Santo puede generar eso en usted, para que el temor de los monstruos puedan ir desapareciendo, puedan ir disipándose. Amor, gozo y paz. Y luego los siguientes 3 lo relacionan con el prójimo. Y es bondad, benignidad, bondad, benignidad. Es decir, cuando usted comienza a tener paciencia, bondad y benignidad, usted está teniendo relación con otros. Y usted se está relacionando con otros porque usted está, aparte de servirle los primeros 3 a usted como persona, los otros 3 le sirven a usted mismo allí para poder tolerar, compartir e interrelacionar con otros que están al lado suyo. Dígase su esposa, su esposo, sus hijos, sus tíos, sus primos. Tenemos que tolerar a la gente que está alrededor nuestro, así como ellos tendrían que tolerarlo a usted o a mí. Y por último, necesitamos una tercera agenda, ¿verdad? ¿Cómo identificarme con esos 3 últimos frutos que serían los valores de ese reino? Fe, mansedumbre y templanza me relacionan con Dios. Me relacionan con Dios. Yo necesito una buena comunión, una buena y estrecha coinonía con Dios. Y solo será posible si yo fortalezco y cultivo mi fe, mi mansedumbre y mi templanza. Mi fe, mi mansedumbre y mi templanza. Y mire, teniendo esos 9 frutos como un código de ética, entonces yo podré enfrentar mis temores, cualquier temor que pudiera venir, los temores que pudieran irse sumándose en el ciclo 2022, los iré rechazando de mi vida. Y solo será posible si yo dejo que el verdadero amor, operado por el Espíritu Santo, me dirija, me guíe y me lleve a un mejor designio de vida. No se olvide, dependa de la soberanía de Dios, entre en la voluntad de Dios, sea dirigido por el Espíritu Santo, lea la Biblia, la palabra de Dios como una herramienta, como manual de norma de fe, y mantenga una sincera y saludable relación con Dios. Será entonces hasta una próxima, y Dios le bendiga rica y abundantemente. Usted ha estado con su espacio Verdades Bíblicas, y yo creo fielmente que Dios ha bendecido a través de este espacio de hoy. Hasta una próxima, que Dios les bendiga. Esperamos que este espacio de Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.